Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonito inicio de semana. Bienvenidos una vez más al Del Cielo a la Tierra y a Ciruntaya Conciencia Cósmica. El día de hoy, señores, tengo un invitado de lujo, le voy a llamar yo el invitado VIP por tanta información que tengo, que estoy súper feliz y súper contenta de tener como invitado a Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, para esas personas que no lo sepan, bueno, es un contactado, un investigador de campo, que es una de las cosas que a mí me llama tanto la atención, señores, porque cuando una persona es contactado, no hay como que haga investigaciones de campo, ir al momento, ir al lugar, estar ahí, señores, que yo sé que no es algo fácil. Y lo que me sorprende de él es que a través de este tiempo y de esta evolución que ha tenido Daniel aquí en la Tierra, bueno, pues ha sido periodista y ahorita está en su etapa de terapeuta. Pero para ello dejemos mejor que Daniel nos cuente un poquito de su historia, porque yo le voy a llamar a esto una plática. Inicialmente teníamos otro nombre, pero ahorita es la plática, la bienvenida, y que nos dé la información Daniel Muñoz de todo esto, de lo que yo les estoy diciendo, contactado, investigador, periodista, terapeuta. Bueno, chicos, yo aquí les dejo a Daniel Muñoz. Daniel, bienvenido, bienvenido, es un placer para mí tenerte. También para mí es un gusto, es un honor y pues nada, encantadísimo de compartir contigo y con tu audiencia todo lo que nos venga, que tú quieras preguntar y que a mí me den tanto la venia como la oportunidad tú de hablar, y encantadísimo, feliz y contento, y muchísimas gracias antes que nada por permitirme formar parte de tu equipo en este caso. No, Daniel, para mí, Daniel, cuéntanos un poquito para estas personas del cielo a la tierra y Ciruntaya Conciencia Cósmica. ¿Quién es Daniel? Porque de verdad, Daniel, que mis respetos para ti y sobre todo Gracias. con estas grandes investigaciones de campo, porque sé que no es fácil hacer investigaciones de campo. Mm. Daniel Muñoz es un hombre que desde los 7 años vivió una experiencia que guardé durante muchísimos años, verdaderamente muchísimos años, en el tintero, sin que nadie se enterara. Y esa experiencia es la del contacto con los hermanos de las estrellas, el famoso contacto extraterrestre. El contacto de tercer tipo, para ser precisos, incluso de otra envergadura diferente, porque no se limitó a solamente observar, sino a trabajar juntos. He vivido esta experiencia durante muchos, muchos años, he podido recibir una instrucción, he podido ser capacitado para hacer muchas cosas, y se me han abierto puertas que difícilmente se le pueden abrir a una persona común, corriente, como por ejemplo las puertas de varios gobiernos, del Vaticano, de la OTAN, haber podido conocer a jefes de Estado de muy alto nivel. Todos los jefes de Estado son de alto nivel, pero digamos que de esos que mueven los hilos del mundo, del destino, los he podido conocer. Conocí al Papa Juan Pablo II, conocí a el Papa Ratzinger cuando era Joseph Ratzinger, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Conocí al director de operaciones estratégicas de la OTAN, el sargento mayor Robert Dean, en fin, un montón de personas. Y todo esto gracias a que por este contacto empecé a trabajar en la divulgación de un tema que resultaba en ese momento poco complicado, porque no había, por lo menos en México, tantas personas, de hecho una sola, que hablara sobre el tema de una manera abierta en los medios de comunicación. Ese hombre es el licenciado Pedro Ferri Santa Cruz, solo él. Tenía un programa que se llamaba Un Mundo Nos Vigila, y la mitad de las personas se burlaban de él y todo. Entonces era como un nicho que de alguna manera se estaba quedando hueco, vacío. Y fue gracias precisamente a ese contacto y gracias a ese consejo que los hermanos me han dado siempre, que pues de alguna manera me fui integrando con los medios. Yo no hacía programas, yo de hecho procuraba estar como aislado debajo, pero fue precisamente por este trabajo de divulgación que un día un amigo me dijo: Daniel, te acabo de conseguir un programa de radio, tienes que ir a tal radio, que era una radio de corte nacional aquí en México, que se llamaba Radio Éxitos, del grupo Radio Centro. Y pues ahí va Daniel a ver de qué se trataba, y resulta que se quedó una semana completa hablando 2 horas diarias en un programa que se llamaba Mundos Desconocidos. Hablar de quiénes son los extraterrestres, de dónde vienen, qué cosa quieren, y todo esto fue algo que nos llegaron a censurar en esa semana.
la que llamamos aquí la Secretaría de Gobernación, que sería como el Ministerio del Interior, porque pues, eran temas que no se debían tocar, ¿sabes? Hablar de ángeles extraterrestres y cosas. No, no era lo novedoso. Estoy hablando de 1984, 85. Y entonces, pues nada, el consejo de los hermanos que siempre me dijeron, tú continúa, tú no muevas un dedo, vamos a la puerta, tú solamente llega. Y así ha sido, ¿eh? Tú, por ejemplo, yo no te llamé, fuiste tú que me llamaste. Y así pasa siempre. Y de esto llevo 43 años viviéndolo. Y fue impresionante cuando en esa ocasión en la televisión mexicana teníamos un programa que se hizo, se estructuró, que rompió un récord de duración, 11 horas y media, de hablar solamente sobre el tema de los ovnis, y nos dijeron, ustedes tranquilos que les vamos a dar con qué. Y ese con qué acabamos de cumplir apenas el 11 de julio pasado, 35 años de que ocurrió ese por qué y con qué, y fue el avistamiento de una de estos objetos voladores no identificados, de estos ovnis. A mí no me gusta llamarles WAPs, no les voy a llamar así jamás, pero sí como le llaman ellos, un trazador magnético. Uno de estos ovnis, un trazador magnético, durante ese eclipse que fue el más largo en ese siglo y que pues fue videograbado por un montón de personas y de allí empezamos a recibir una cantidad enorme de videos, se fomentó dentro de la televisión y en México tuvimos el gusto de que no se recibiera el tema de los ovnis con miedo, como pasó en los Estados Unidos y en otros países, por las abducciones que estaban empezando a tener como mucho auge en 1991-92, que es el mismo tiempo cuando los niños índigo también empiezan a llegar, pero en México se hacía fiesta porque si tú llevabas tu video de ovnis, salías en la tele. Y entonces se volvió una fiesta, y no es porque había miedo, sino porque pues, capta tu video. La cámara de video estaba apenas llegando a las manos del público, eran muy caras todavía, pero los que podían, pues los grababan y de esta manera teníamos esta posibilidad. Así que un poco por ahí va mi historia, me volví un divulgador, soy siempre un investigador de campo, toda mi vida me ha encantado llenarme los pies de lodo buscando la respuesta siempre, y eso pues para mí no fue un límite ni tampoco una frontera. De hecho, me abrieron la oportunidad de estar en México primero en todas partes, después de ahí me voy a los Estados Unidos, viajo a Japón, de Japón pues sigue Europa y en Europa pues ya sabes Italia, España, Francia, Suiza, luego sigue la Sudamérica, luego sigue Asia, luego sigue África y pues 78 países al final del día. Y en esos 78 países, buscando siempre quiénes son, de dónde vienen, porque quieren siempre al testigo, siempre la evidencia. Y eso no se limitó al tema de los ovnis, porque esto es tan grande, tan extenso, que me lleva a entender la vida después de la muerte, los enigmas de la fe, las civilizaciones perdidas, sabes, tantas cosas que llegué a ser el poseedor de uno de los archivos más jugosos, más ricos de todo el mundo en cuanto a este tipo de temas. Así que pues llevo desde 1984-85 en estos temas, no he detenido nunca ningún año mi divulgación, a veces son pequeños programas, a veces son grandes programas, grandes cadenas como Telemundo, grandes cadenas como el Canal Infinito, que ya no existe, hoy estoy en el Canal 6 de México, que es una cadena que cada vez toma más fuerza, en su momento en Televisa, en TV Azteca, en NBC, en CBS, en Telemundo, en Univisión, ¿sabes? Tantos y tantos programas, radio, televisión, cine que me ha tocado realizar, que yo ya francamente perdí la cuenta, pero nunca dejando de lado lo que me toca hacer, que es divulgar, abrir esta temática, esta conciencia de los no identificados y sobre todo de todo lo que conlleva. Y el lógico paso era justamente de un contacto que te enseña a entender quiénes son ellos, de dónde vienen y qué quieren, que te hace al mismo tiempo entender quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí, hacia dónde deberíamos ir. Terminas por conocerte a ti mismo y al conocerte a ti misma mismo empiezas a entender el mundo holístico y empiezas a entender que no tendríamos por qué enfermarnos, no tendríamos por qué estar mal, tendríamos que crecer evolutivamente, ser mucho más veloces, y en eso andamos, y por eso me volví también terapeuta holístico, de lo cual llevo ya un cuarto de siglo ejecutando y haciendo, y pues creando vanguardia en muchísimas cosas. Digamos que un breve resumen sucinto de lo que yo soy, de lo que yo sé, de lo que yo puedo hacer. Mi formación es más bien tecnológica, me voy a hacer ingeniería en electrónica y comunicaciones, intérprete traductor de 5 idiomas. Wow. Párale de contar, eso es lo que yo hago. Básicamente ese es Daniel Muñoz.
Daniel, tú eres una enciclopedia humana, tienes mucho conocimiento, pero yo sé que ese conocimiento, y es algo que yo apenas estoy iniciando, es a través de las investigaciones. A mí me ha encantado, Daniel, y como tú lo dices, todo es un proceso. Cuando tú tienes este contacto con estos seres, yo sé que hay un proceso evolutivo y que se va dando información tras información, pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que el punto de los de allá de arriba es para que personas como tú lleguen a lo que estás haciendo ahorita, las terapias. Esa es la finalidad de hacer, con toda esta información que entregan estos seres, llegar a las terapias para hacer esa transformación. Tú hablabas de sanar nuestro cuerpo humano. ¿Cómo sanar nuestro cuerpo humano? Y creo yo que esa es la finalidad de que un humano, una persona tan preparada y con este conocimiento, ya esté preparando a otro ser humano. De una u otra forma, tú los estás preparando. Algo muy importante, y ahorita yo me voy de un tema a otro porque tenemos poco tiempo y yo quisiera hacerte tantas preguntas como anotar punto por punto, ¿no? Tú dale. Trazador magnético a las naves. Eso se me hace súper importante. ¿Por qué trazador magnético? Ellos, en algún momento, cuando yo me encontraba entre la disyuntiva en llamarles ovnis o llamarles UFO, tú lo sabes, ovni y UFO es lo mismo. Hoy, Sí. por ejemplo, que les llaman WAP y te digo, stop. Muchos años atrás, ellos dijeron, ni siquiera deberían ser objetos voladores no identificados porque ustedes los identifican perfectamente. Pero no les hemos dicho nosotros de qué se trata. Y nos dijeron eso, son nuestros ingenios, como ellos les decían, our artifacts, son trazadores magnéticos, son como tablas de surf deslizadoras que van sobre las corrientes de energía magnética que rodean a los planetas, que van entre una y otra galaxia, un otro universo, y que eventualmente utilizan como combustible, porque ellos están muy fuera de la era de la combustión, la luz. O sea, su sistema de proyección y propulsión es la luz y sus vías son las líneas electromagnéticas. Por eso son deslizadores magnéticos, trazadores magnéticos que se mueven entre las diferentes dimensiones. Es como ellos los llaman realmente. Así que, pues pueden entender perfectamente el término ovni. Ahora seguramente con WAP van a decir, bueno, así como ustedes les quieran llamar. Antes les llamaban escudos ardientes allá en Roma, los Clipius Ardent Clipius, que creo que así les llamaban, los NLO de Rusia, los ENBAN de Japón. Al final del día es la misma historia. Los trazadores magnéticos son sus instrumentos, las civilizaciones que los necesitan, porque no todas las civilizaciones del cosmos requieren de una nave para viajar, dado que, para empezar, la mayor parte de esas naves están vivas, que esto es algo que casi no he escuchado a nadie hablar, y dos, no todos requieren de una nave porque sus cuerpos son fácilmente teletransportables con el poder del pensamiento, están aquí, mañana ya están allá, y son la misma esencia lumínica, y para eso la cuántica, que ahora estamos aprendiendo poco a poco a rozar, pues es lo que les permite moverse a la velocidad del pensamiento y se integran en un punto en el que dicen, ok, voy para allá, y están allá, solo porque lo desearon. Y no requieren ni de túneles ni de agujeros de gusanos porque ya no estamos hablando de materia. Estamos hablando de energía en su más prístino estado que va mucho más allá del nivel de la luz. Así que, pues es una ciencia que no entendemos todavía, que estamos apenas vislumbrando y entendiendo al menos de qué se trata, pero que no entendemos para nada cómo funciona. Daniel, a ver, las líneas ley podrían ser estos trazadores magnéticos de nuestro planeta. Sí, desde luego. Porque estaba viendo la flor de la vida atrás de ti y dije, esos son los trazadores magnéticos de nuestro planeta, los trazadores magnéticos de nuestro planeta. Tú nos decías ahorita, hay naves que se adhieren a nuestro cuerpo, por ejemplo, al cuerpo de estos seres, ¿no? Yo lo llamo como si estas naves, para que yo pueda ir, se adhieren a mi cuerpo, se fusionan, entonces yo puedo navegar entre estas líneas. Es diferente, ¿no? Las naves. Estoy hablando de los seres extraterrestres, no del humano. Incluso con nosotros, se puede con nosotros siempre y cuando nos envuelvan en las frecuencias suficientes y necesarias para que no nos muramos deshidratados o desintegrados, que eso es lo que genera la energía de ellos. No, en este caso, por ejemplo, nosotros conducimos con un volante, hacemos esto. Ellos
con que pongan las manos y con los puros yemas es suficiente para transmitirle psíquicamente a la nave qué es lo que tiene que hacer. La nave forma parte de ti. Es como si fuera un brazo, una pierna, una oreja, un brazo mío. La nave es parte de mí y yo formo parte de la nave. De esa manera se integran. Y estas naves, que sí son totalmente biodinámicas, trabajan con los impulsos del pensamiento. Entonces, lo único que necesitas es la conexión. ¿Te acuerdas de la película Avatar? Esa en la Sí, que se conectan con el Sahelu, que ellos tenían sí, como el pelo y la sí, trenza, se conectaban a la sí. Tierra, algo así como el Sahelu. Conectaban con el dragón, con el animal que fuera, con el árbol que fuera, el árbol de la vida, lo que fuera. Así se pueden conectar con las naves y entonces haciendo el Sahelu, que puede ser a través de la energía, a través del aura, a través de las manos, te conectas y vas a poder andar como si fuera tu casa, como si fuera parte de ti, y puedes moverla como si fuera tu pie o puedes hacer exactamente lo que quieras porque la nave es parte de ti, de tu cuerpo, de tu esencia, de tu energía. Entonces, son más que automóviles, los trazadores magnéticos, mucho No, más que automóviles. ok, Daniel, déjate cuento esto. Fíjate que yo tengo unos videos aquí en mano, de hecho te los voy a compartir pero ahorita a ver qué tú me puedes decir. Estos videos fueron tomados muy cerca de aquí de mi casa, en el lago East Lake. Es un lago, bueno, que la gente iba a pescar. Era la 1 de la mañana cuando va pasando gente, porque es un cruce entre Tecate, la frontera hacia Tecate y hacia Estados Unidos. Bueno, venían personas, tengo esos videos, cuando se abre un gran portal, parece una película. Son 3 videos, creo que los que tengo. Uno cuando se está abriendo de color morado y se ven así, en otra se hace una línea así y en otra ¡fum! Explota como si fuera el mandala que tienes atrás de la flor de la vida, ¡fum! Y se va. Por ahí miraron que entraban estos seres. Entonces, son seres interdimensionales. Oh, ¡wow! Totalmente. Sí. Pero Sí, de esto ya hecho, la flor de la vida es uno de los vehículos. Ellos, acuérdate que está el Merkabah, que llaman como tal el vehículo, que es el Merkabah, la estrella de sí, David. Pero cuando lo ves tridimensionalmente, una de las partes es justamente lo que tengo aquí atrás, la flor de la vida. Y la flor de la vida es parte de la geometría sagrada que está integrada en prácticamente todas las moléculas de la creación cuando es física. Cuando se vuelve energética, este es el fractal a través del cual se transforma. Entonces, y además acuérdate, estás en uno de los pasajes más poderosos de la Tierra, donde está la rumorosa, donde sí. está todo aquello que es ahí, la laguna salada, todo aquello. Sí, claro, es un pasaje, es un corredor biodinámico en el cual claramente estos amigos están, además por la falla tan grande que hay allí, que en el caso de que tuviera que abrirse, se divide por completo la península de Baja California y claro que están cuidando que esto no pase de una manera traumática. O sea, No, hay muchas razones. No se trata nada más de exhibirse, aquí estamos, están tratando de evitar cosas, como lo hicieron en su momento en Italia para evitar que la bota se partiera en dos. ay, fíjate que sí, he visto demasiadas naves en la rumorosa, sí, he visto seres luminosos también, pero híjole, ay, Dios santo, yo quisiera tener como más tiempo y más espacio. Fíjate que te digo que voy iniciando estas investigaciones, ¿no? Y hace como 2 fines de semana fui al desierto de Mojave, exactamente donde está la piedra de Giant Rock. Bueno, Laura Morro captó, ahorita que estás diciendo lo de la flor de la vida, unas Ujú. orbes. También te voy a compartir esos videos. Y justamente son 3 orbes que hasta hacen explosión así y forman esa parte de la flor de la vida. O sea, llevamos cámaras especiales, es la Sionix, no me acuerdo, pero por aquí la tengo. No se puede ver como a ciencia cierta. Tenemos grabaciones con celular y grabaciones con estas cámaras. Pero a lo que voy es lo interesante que tú me estás diciendo ahorita. Por ejemplo, se ve justamente, y te las voy a enviar y tú vas a decir, tú vas a tomar, tú me vas a decir tu opinión. ¿Cómo se ve así? Se expande, se abre y es como una flor de la vida y hace la línea. O sea, es súper impresionante. Aparte, ahí donde tienes esa flor de la vida, está un centro muy luminoso y es como si Ujú. fuera un ser, algo que se mira ahí dentro, casi siempre dentro de esas orbes. ¿Qué nos puedes contar tú si sabes algo de eso?
Son los fractales, son los conos, son los embudos de interacción dimensional precisamente. Eso que con tanta alegría y tan poco conocimiento todo el mundo le llama portales dimensionales, Ajá. portal y nos remontamos a tal vez a estas películas como las de los X-Men y todo, que haces un portal y todo. Es muy diferente. La flor de la vida es lo que más podría acercarse y es un tejido energético, sí, totalmente biodinámico porque está vivo, de movimiento, es una cuestión cinética en la cual la energía termina de condensarse, pero abre sus filamentos. No, o sea, no olvidemos que la materia no es otra cosa que energía, nada más que en un estado de condensación muy pegadas las moléculas unas con otras. Cuando estas moléculas, que al final son solo energía, empiezan a abrir su dinamismo, entonces, si lo tenemos que hablar en términos muy humanos, es como si los electrones flotaran mucho más y el protón y el neutrón del núcleo se tuvieran que separar y abrir sin perder su configuración. Pues esto es lo que veríamos, la configuración de la flor de la vida, que sería la parte del núcleo, y todos los electrones alrededor haciendo este viaje de todos estos puntos aquí, acá y acá y allá, con el famoso REMPE. Te recordarás la química cuántica que nos enseña que el REMPE, que es la región de espacio energética de manifestación probabilística electrónica, tiene esa forma que no es estable ni constante. Así que si yo digo, aquí está, cuando yo lo estoy señalando, ya está en otro punto, y así funciona la energía. Entonces, en el momento en el que se abre esto, es cuando podemos integrar materia, pensamiento, tiempo, espacio y todo lo demás en lo que sea necesario. Ahí está, parece que tuvimos un pequeño cortecillo por ahí, no sé si tú lo percibiste, Sí, pero sí. puedo repetírtelo, te lo repito desde ahí, si quieres hago el 4, 3, 2. Cuando tenemos estos puntos que están en un punto determinado y de repente se movieron, es justamente el momento en el que la flor como tal de la vida se expande, abre, y ahí es cuando existe la posibilidad de materializar, de absorber, de convertirse en energía prístina, purísima y pasar de lo que llamamos de alma a espíritu, que son frecuencias dimensionales muy diferenciadas por la velocidad e incluso la desmaterialización y la creación de lo que llamamos materia oscura. Todo eso puede pasar en ese momento en que la flor de la vida abre esto y después se cierra. Así que no es un portal nada más que puedes pasar como bucle a tipo agujero de gusano, sino es verdaderamente una semilla que germina dependiendo de las condiciones espaciotemporales y de pensamiento que se establezcan allí con la tecnología que se tenga. O sea, va más allá, es algo que no entendemos aún, pero que es efectivamente la semilla de la vida. Por algo se llama precisamente la semilla de la Claro. vida. Bueno, te voy a compartir estos videos que tengo, el del lago de East Lake, y te voy a compartir el video que yo tomé, porque Laura tiene los suyos, yo tengo los míos. Laura sí alcanzó a captarlos desde que estaban saliendo. Ella tiene más de 40 años de investigadora, yo voy iniciando, y yo capté de la mitad hacia el final, pero ahí hay algo. Otra cosa que pasó, Daniel, después que pasa este evento, se presentaron muchas naves, pero nos mandaban así como si fueran códigos, como si fuera clave Morse. Te los voy a mandar porque yo sé que tú vas a tener una respuesta a esto. Yo no sé, yo apenas estoy aprendiendo de esto, pero sí me llamó la atención cómo después que pasa este evento, esas naves empiezan a aparecer y empiezan el aire, el viento se paró. No se escuchaba ningún ruido, ningún sonido en lo que pasó este evento. Ya que termina todo eso, empieza un viento, empieza un aire y nosotros, caray. O sea, ¿tú qué me podrías compartir respecto a esto? Es la primera persona con la que yo hablo y le comparto esto, ¿eh? Gracias por el honor. Pues no quiero sonar petulante diciéndote que es algo muy sencillo de entender, porque no es algo sencillo de entender, sin duda alguna. Pero es esa interacción que se vive precisamente y que genera a través de impulsos lumínicos un cambio que sí, efectivamente se manifiesta tanto en la materia como en las partes energéticas. La que nosotros podemos ver es la material, y que, fíjate, algo bien interesante que es bueno entender. Todo lo que tenga que ver con luz tiene que ver con distancia, y todo lo que tenga que ver con sonido tiene que ver con tiempo. Son las dos constantes del eje.
cuando vemos temas con el tiempo como time, no como weather, vamos a encontrar que siempre que haya algún tipo de sonido, alguna circunstancia que excite el nivel temporal, pueden brotar corpúsculos con los cuales puedes moverte de una dimensión a otra, pero sobre líneas de tiempo. Mientras que cuando es un tema lumínico, lo puedes hacer en dimensiones a nivel espacial, ¿sabes? O sea, una cosa es cambias de lugar y la otra cambias de era, de tiempo, de pasado a futuro, así de sencillo. Entonces, cuando tú ves que estas cuestiones empiezan a generar como estos chispazos y estas cosas, y empiezas a ver los cambios en los elementales, que estos sí que están ligados a todo, los elementales, lo que llaman los extraterrestres, los sigos, el fuego, el agua, la tierra, el aire, el tiempo, o sea, todo esto, ahí es donde empiezas a darte cuenta con qué están trabajando y muchas veces ni siquiera nos enteramos que no vienen a que nosotros los veamos, vienen a ayudarle al planeta. Y esta es una de las formas que lo tienen más que estudiado y más que visto para poderle ayudar. No interaccionan para nada con el ser humano. Si a alguien le toca que los vea o quieren que los vea, le dejan ver, pero casi siempre estas cosas las están haciendo en silencio. He ahí el por qué ahora vemos tantas tormentas, vemos tanto de todo. Y sí es cierto que hay un HARP, y sí es cierto que hay un Blue Beam, y todo eso es totalmente real. Pero no todo es Blue Beam, ni todo es HARP, ni todo son malas intenciones. Muchas veces, gracias a una tormenta, tú lo puedes ver como la destrucción en una ciudad y todo, pero no sabes la ozonificación que tiene la atmósfera para recuperarse de los huecos que le están generando, por ejemplo, los satélites artificiales que están ahí puestos. No voy a mencionar de quién, tú sabes exactamente a quién estoy refiriendo, que quiere poner más de 1 millón. Por lo tanto, unos 10,000 que son los que ya están puestos y que alteran directamente el aura del planeta, las franjas Van Allen y por ende el alma humana. Con estas intervenciones que se hacen, también están reconfigurando y sanando en cierto modo la atmósfera terrestre y en la magnetosfera, que está muy dañada también por estos satélites y que tiene que ver con el pensamiento. Por esa razón, un proyecto como Blue Beam puede funcionar precisamente por la alteración en la transmisión a través de la magnetosfera de todas estas pues emanaciones que llevan muy mala intención y que crean egregores que definitivamente todos hemos vivido. Y no voy a poner muchos ejemplos. En uno de esos egregores gigantescos a todo el mundo le obligaron a ponerse los calzones en la boca. Y en otro, pues a todo el mundo le hicieron gritar ¡gol! Y no digo más, pero esos son el tipo de egregores con los cuales puedes manipular cualquier cosa. Así que con esto neutralizan ese sistema de alteraciones a nivel de cuerpos pensamientos con los cuales pues se puede hacer lo que se quiera con las poblaciones humanas que no tengan una preparación para cuidarse. Wow, súper interesante. Bueno, contigo es hablar de un tema a otro y así es Miriam Aditya. Te voy a contar esto que me sucedió. No, es que tú hiciste, yo te dije, no he dormido, Daniel. Mirando tu información, mirando de todo lo que estabas hablando, pero para mí ha sido súper interesante. Te voy a decir qué me pasó, que me voló la cabeza contigo, porque hace como aproximadamente un mes o un mes y medio, menos de 2 meses, aquí en esta casa, yo viví en Tijuana. Yo vengo de Tijuana y en Tijuana ya las naves andan como te voy a decir, así como decimos, como Pancho por su casa. Y sobre todo lo que es en zona río, ya la gente está muy familiarizada con ellos. Por mi casa ya se paran. Y tengo 2 años que me vine a vivir a Estados Unidos, aquí en San Diego. Pasar de un lado a otro, yo te voy a decir cómo me siento. Aquí me siento en el futuro. Estamos hablando de esta apertura de conciencia y de esta evolución. Y llego allá a Tijuana y ya es completamente diferente. Cuando yo llego aquí, tuve un sueño donde se me presentaban algunos seres, algunos extraterrestres con ropa así como negra y estaban encapuchados. Y yo estaba con un grupo de personas aquí en Estados Unidos. Ellos se bajaban de unos aviones, no de una nave, pero era una representación, me imagino, de dónde venían. Ellos llegaban y les empezaban a ver sus ojos y les decían, mírame a los ojos, de ojo a ojo. Y cuando los miraban, algunos los exterminaban. Entonces llega una de ellas, que era una mujer, y me dice, voltea y mírame. Y yo le digo, ¿sabes que no tienes permiso de acercarte a mí? Y me dice, yo sé que eres Miriam Aditya y yo sé que eres un humano. Entonces yo me quedé, la volteé a ver
Y le dije yo, ¿por qué están haciendo eso? Porque hay humanos en la Tierra que no son humanos y que no tienen que estar aquí porque están haciendo daño a la humanidad. Anoche, cuando yo veo tu entrevista, quiero que me expliques esto de que estabas, yo dije yo, es más, hasta hice un pequeño video que lo iba a poner en mi página, porque yo acabo de hacer este video hablando de ese sueño hace 2, 3 días. Y yo estaba, te lo juro que casi te mandaba un mensaje a las 4 de la mañana. O sea, que me voló la cabeza. Ahora, porque los ojos, como tú dices, tú hiciste la pregunta, ¿los ojos qué son? La ventana del alma. Explícame, porque yo digo, ¿cómo me llegan estos mensajes? ¿Cómo me llega esta información y el por qué? Porque sabemos ahorita que todo esto, lo de la tecnología está súper avanzando. Aquí en Estados Unidos hay información que en México no hay. De hecho, hace algunos meses, dos meses aproximadamente, fui al evento aquí a Palm Springs, a Concert in Desert. Es otro mundo. Yo ni siquiera, Daniel, y espero que cuando vengas el próximo año te invitamos para que estés ahí, que no necesitas invitación, tú vas a llegar como Pancho por su casa ahí, de estar sentada con científicos, investigadores, gente de la NASA, otro tipo de personas que los escuchas hablar y mi mente volaba. Desde ahí me empezaron a suceder cierto tipo de cosas y empecé a obtener otro tipo de información. Pero mi pregunta hacia ti es respecto a esto que tú hablabas de los ojos y a este sueño y a esta información que me daban los seres de allá de arriba. Que nos las puedes compartir de tu boca. Claro, los ojos sí, definitivamente son la ventana del alma, pero son también un espejo del espíritu. El espíritu no está encarnado, no puede encarnarse, es energía tan elevada que simple y sencillamente quemaría al cuerpo humano. Por eso está el alma, por eso están estos 7, 8, 9 cuerpos con los cuales el cuerpo humano se integra y se unifica con la conciencia cósmica que es justamente el espíritu. Los espíritus viven en los soles y el rayo de luz que se unifica precisamente a través del corazón y tiene contacto directo con el cuerpo astral, con el cuerpo causal y con el cuerpo etérico, que son los que de alguna manera pueden entrar ya en integración y contacto con el cuerpo físico como tal, con el cuerpo pneumático, que es el aire que respiramos, con el cuerpo electrónico que mantiene al corazón y al cerebro andando y así. Y después están aquellos otros cuerpos, el búdico, el átmico, todos aquellos. Cuando entramos en los ojos, estamos entrando en un mundo que ni siquiera es físico. Okay. Esto se lo pregunté a un oftalmólogo, a un optometrista, a un experto en todas estas cuestiones de las retinas y me dicen, es que realmente es un agujero al más allá. Si tú lo revisas, ¿dónde está lo físico? Es un agujero. Y ese agujero se abre, se cierra como los gatos. Bueno, lo interesante está en la retina. Y fíjate qué cosa tan así es increíble. El nervio más complejo y más avanzado que tenemos en todo el cuerpo, uno pensaría la columna vertebral, la médula espinal. No, es el nervio óptico. Precisamente es el nervio óptico. Y ese nervio óptico es una de las ventanas a esos otros mundos interdimensionales a través de la antimateria. Al día de hoy, fíjate cómo el ojo funciona como una cámara de fotografía en la cual a través de un lente entra el rayo, se hace un triángulo y se voltea la imagen y en la retina se reinterpreta, pero viene de cabeza. Bueno, pensémoslo un poco. Eso es lo que lo vemos a nivel óptico, a nivel visual. Pero ahí están también los oídos con el sonido. Y cuando estas imágenes son interpretadas y se convierten en impulsos biodinámicos, en este caso en el cerebro procesa todo y puede ponerlo todo en el punto correcto. Si tenemos las esferas mentales activadas, hay quien ni siquiera sabe que hay esferas mentales. Bueno, está la esfera 1 por aquí así, la esfera 2 aquí en el centro, la esfera 3, la esfera 4, la esfera 5, la esfera 6, y cuando se activan se abre el disco de Sakya, como mi sombrero, que es un símbolo, se conecta el disco de Sakya y entonces la esfera número 7, que sería como esta copa, se puede activar y te permite conectar, por ejemplo, con el doble cuántico y con todas las demás civilizaciones. La telepatía, tantas cosas. Cuando decimos que se activa el tercer ojo, en realidad esa esfera 7 se está activando. ¿Qué pasa con los ojos entonces? Estos ojos
dado que son como una especie de huella dactilar de tu presencia a nivel genómico, a nivel físico y todo, curiosamente se van yendo de encarnación en encarnación, de especie en especie, y son siempre los mismos. Date cuenta qué curioso que alguien que sin duda alguna sabía empezó a crear los registros biométricos y en lo que más interesaron fue en las huellas dactilares y en los ojos. Sí. Y hoy, sí, hay una película muy interesante que se llama Eye Origins. Nunca me he sabido cómo se llama en español. Eye Lo voy a Origins. ver. No es Origins. Hay una que se llama Origins. No, Eye Ay, Origins. empieza y Sí, y para... Origins. Sí, Eye Origins. Bueno, esta película es de un chico que es experto en ojos, en retinas en particular, en el iris, en la pupila y todo aquello. Y es muy interesante cómo a un bebé que ellos tienen, estos dos científicos, lo llevan un día a analizar, porque alguna situación había en su nacimiento y todo, y cuando se dan cuenta que entran en los análisis, se dan cuenta que no están revisando ninguna cuestión a nivel vírico ni bacterial, no están revisándole las retinas, y lo están haciendo una prueba para que el bebé reaccione ante un banco de datos de animales, de personas, de lugares, de circunstancias visuales, para ver cómo reaccionan las retinas, para ver cómo reaccionan los ojos. Y en algunos casos, el niño se pone muy contento y como, wow, qué onda, ¿no? Y esos son mis padres. ¿Y qué pasa? Pues pasa que descubren estos investigadores que estaban realmente tratando de descubrir de quién se trataba el bebé que estaba encarnado, porque tenían el banco de datos de otras personas cuyas retinas coincidían exactamente con él. Bueno, esto es totalmente real. Esa película habla de algo real. Y entonces, ¿qué significa? Que podemos estar en el cosmos, pero los ojos van a ser iguales siempre. Siempre. Y entonces, claro, cuando tienes un registro biométrico de alguien y vas ya a un par de generaciones con los registros biométricos, 15 años, 20 años, 30 años, resulta que vas a empezar a ver repeticiones. Claro, son las personas que están encarnándose de regreso nuevamente. La película habla claramente de esto. Esto es tecnología pura, muy real, que se utiliza desde hace mucho tiempo en el cosmos y que los ojos efectivamente son la ventana del alma, pero también de los archivos akáshicos. Se pueden Sí. aprender más de los archivos akáshicos aquí que en otro lugar del cuerpo, porque todo está escrito en los ojos. Los que sabemos leer con ideología los ojos, tenemos acceso a vidas pasadas y a mil cosas más que obviamente por ética nunca debemos revelar porque no se vale. Yo, por ejemplo, con el tema de los archivos akáshicos, soy tan profundamente respetuoso porque eso de que, a ver, ven a decirme mis archivos akáshicos y después, ¿qué? ¿Vas a ser la persona que eres o vas a ser el que crees que fuiste y se te va a olvidar ser quien eres por querer ser el que fuiste anteriormente? Y si no te conviene, no todos van a ser ni la reina Cleopatra, ni la emperatriz Pueso, ni la reina de Java, ni un discípulo de Jesucristo. Habrá quien es el basurero que le tiraba la basura al peor poco de Francia. Y entonces, o sea, no se debe. No, no es para entrar, no es un territorio de curiosidad morbosa. Y entonces los ojos se convierten efectivamente no solo en la ventana del alma, que son las vivencias que vivimos en cada encarnación, sino en el espejo del espíritu, que es el archivo akáshico perfecto de todas y cada una de tus encarnaciones. A través de la voz puedes reencarnar, pero a través de la vista puedes resucitar. Ya ves por qué tenías que estar aquí. Yo te dije, tú vas a ser mi maestro. Es que puros maestros he tenido últimamente aquí en mi programa. O sea, qué impresionante está. Digo que yo estaba como que dije, wow. O sea, me impresionó porque dices, bueno, la información te llega, tú haces una pregunta y te mandan una respuesta, como diciendo yo, a ver, yo tengo dudas, vamos a ver, ¿y por qué se me presentaron estos seres? Ahorita hablabas, Daniel, del disco de Sakya. ¿Nos puedes explicar un poquito para estas personas que no sabemos sobre el disco de Sakya y ver si tiene relación con esta evolución que tiene que tener la humanidad respecto a la comunicación telepática? ¿Tendría? Mira, sí, ¿O sí son dos tiene, cosas sí tiene diferentes? relación, sí la tiene, querida. Y vamos a decirlo de la forma que todo el mundo lo va a entender. Ok. Esa aureola que le ponemos a los santos es el disco de Sakya.
Eso es todo. Oh, El disco de Sakia ok. se activa cuando eres bueno, cuando haces las cosas bien, cuando tienes buena intención, cuando no estás pensando con doble intención y sobre todo cuando ya tienes un dominio de alguna forma a través de las técnicas de respiración y todo lo que la vida te ha enseñado para poder conectar contigo mismo, con esa realidad alterna con la cual vivimos y que casi nadie sabemos mover. Cuando la sabemos mover, empiezan a ocurrir milagros. Ya no te enfermas, puedes dejar de comer sin ningún problema, puedes tener un montón de cosas, aprendes a precipitar lo que llama la ley de atracción, pero en realidad es una precipitación. Y aprendes a hacerlo precisamente porque empiezas a manejar tu energía de una manera consciente y no solamente inercial. Y cuando deja de ser inercial, eres tú el que controla el ritmo. Y el gran secreto del crecimiento evolutivo está en la ley del ritmo, que es la única de las 7 leyes herméticas que se puede modificar. No podemos modificar la generación, no podemos modificar la vibración, no podemos modificar la polaridad, no podemos modificar ¿cómo se llama? El espejo, la correspondencia, como es arriba es abajo. No podemos para nada modificar el mentalismo, pero sí podemos modificar el ritmo. Y el ritmo lo modificas con la respiración. Cuando con la respiración conectas con tu ser interior y lo haces rítmicamente y después que trasciendes la respiración cuadrada, el famoso pranayama, y lo vuelves trapezoidal y aprendes a vivir en apnea más tiempo, esos momentos de apnea que es cuando no hay oxígeno ya en tu cuerpo y que tienes la posibilidad de en la plenitud de la pureza de la conciencia ingresar, el disco de Sakya se enciende y entonces es como el sombrero que hiciera esto y se conecta. Y entonces puedes estar conectado con una realidad superior con tan solo desearlo, pero tienes que aprender a controlar todo eso primero. El disco Oh, de Sakya es entonces la aureola de los santos que les permite ese nivel de santidad con el cual son iluminados. Para acabarlo ilumina. de decir sin demasiado tecnicismo, pero que sea muy comprensible para todos. Así es. Entonces, este disco, como tú lo decías, sí viene a activar más esta apertura de conexión telepática, como el lenguaje de los arcangelicanos, el IRRI, que te comunicas telepáticamente y te vas formando. Yo le digo como si fueran leguitos, yo siempre lo he dicho como legos, que van formando estas figuras en tu mente para tener este tipo de comunicación y últimamente yo he visto mucho este tipo de cosas como para tener esa comunicación telepática de humano a humano. Sí, y la telepatía es solo un escalón, de hecho es un rellano de la comunicación, porque Sí. más arriba todavía de la telepatía existe algo que ellos llaman la comunicación solexmal. Y la Ay, comunicación solexmal ya implica cuerpos, pensamientos vivos que no requieren de lenguaje para manifestarse. La telepatía, de hecho, solo requiere de cuerpos, pensamientos. Por ejemplo, con mis perros, cuando vamos de viaje, siempre los dejamos. Les dejamos a alguien que les da de comer y todo eso. Cuando yo ujú. llego, cuando llegamos con mi familia, los perros al instante me cuentan todo el chisme. Me encanta que me dicen, oye, nos dieron de comer muy rico, se metió una señora, o vino alguien que no, o tuvimos mucho miedo por los truenos, o hubo mucho ruido. Me cuentan todo. Pero no es que me cuentan, oye, Daniel, fíjate qué pasó esto. No, me mandan imágenes y Sí, aprendieron a que yo les mando imágenes, entonces me cuentan todo mostrándome las imágenes. No es que me dicen, vino una señora diferente, me muestran a una imagen donde veo a la mujer que siempre viene, pero venía con otra persona. Y pues he tenido modo de confirmarlo muchísimas veces. Digo, yo no dudo de lo que vivo, pero esa ocasión vimos a esta mujer y pues le hablamos, vino aquí a la casa y entonces hablando con ella dijo, ah, sí, es que tuve que llevar a mi hija por esto y por lo otro. Digo, ah, y qué los perros, chismosos van a decir. qué bueno que sean chismosos. Bueno, Sí, esa comunicación ya claro. no es tanto telepática, ya es a través de cuerpos, pensamientos. Algo que es importante que se sepa. En la Sí. telepatía, nosotros, por ejemplo, los traductores, que podemos ser intérpretes, traductores o solamente traductores. El intérprete, la diferencia es que va conforme vas traduciendo, vas interpretando y adaptándolo al idioma. Por ejemplo, no Ok. vas a decir, The Smoking Gun Evidence y lo vas a traducir literalmente como la pistola humeante de evidencia. No, no, no. Dices la pista maestra de las evidencias, que es como lo tendrías que traducir. Esa es una interpretación. Bueno, en el caso de la telepatía, no lo necesitas traducir porque no se hace con el idioma.
Al transmitirlo por cuerpos pensamiento, si yo lo mando en este minuto por telepatía a ti que eres mexicana, a uno que es japonés, a uno turco, a un búlgaro, a una libanesa, a un australiano y a un ruso y a un, ¿qué te gusta? A un del Congo, lo que yo les mande en el idioma que yo quiera, lo van a recibir cada quien en el idioma que ellos hablen. Porque aquí no estás haciendo uso del idioma, estás usando el cuerpo pensamiento. Y eso es lo que cambia todo. Entonces el LinkedIn es un lenguaje muy limitado porque implica fractales, figuras que pueden traducirse en ciertos sonidos, pero que no todas las civilizaciones pronuncian igual. Por ejemplo, cuando yo digo, tú me hiciste nefa sobre cosmo antefa, y que estoy creando esa protección, hay civilizaciones que no necesitan el tú me hiciste nefa sobre cosmo antefa, ni el orinte teste fermatelma, que se suele utilizar para las protecciones, simple y sencillamente conectan fractálicamente y ya no necesitan de hablarlo, porque ni siquiera poseen ya las cuerdas vocales. ¿Qué es lo que están haciendo? Transforman en fractales todas las formas pensamiento y las impregnan en su entorno. Y en ese entonces dejas de utilizar el lenguaje Irdin y lo conviertes en fractales del Solexmal. No podemos ponerle a todo medida humana. Claro, sí para entenderlo, pero no podemos generalizar que en el cosmos todo tenga forma humana. No, definitivamente no. Hay seres cuyas fotos, cuando las ves, dices, ¿y dónde están los seres? Porque no lo entiendes, porque estás viendo una foto del universo. Y esos son seres. Wow. Fíjate que ahorita que estabas hablando eso, no sé por qué se me vino, estos creadores de los Legos, fíjate, tiene y no tiene, los que crearon los Legos aquí en la Tierra, es para crear ciertas figuras, es para crear nuestra realidad, lo que y tú estabas hablando de eso, como que todo se me ha ido conjugando contigo, es para crear qué es lo que tú quieres crear, qué es lo que tú quieres proyectar aquí en esta vida para ti. Somos creadores, somos dioses. Pero entonces, tiene que ver una cosa con la otra para llegar a este punto del que tú me estás hablando. Sí, y los Legos son una forma muy sencilla de establecer este vínculo con la niñez. Después vienen los animatronics y después viene todo lo demás. Y al final del día, todo es lo mismo, pero reducido a niveles de comprensión. Eso es todo, es tan sencillo como eso. A niveles materiales, a niveles mentales, a niveles universales y a niveles que ya no tienen ni tiempo ni espacio, porque trascendieron todo eso en sexta y séptima dimensiones, por poner un ejemplo. Sí, wow, qué impresionante está. Bueno, a mí me ha encantado esta plática de iluminación y creación. Gracias, Daniel, gracias. Oye, Daniel, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención también de ti es que te abrieron las puertas en el Vaticano, que a mí se me hace uno de mis sueños. Bueno, yo nada más estuve en el Vaticano, pero ni siquiera entré, ni siquiera verlo, no quise hacer la línea. Cuéntame ¿cómo fue ese proceso o cómo llegaste hasta ahí, hasta adentro? Cuéntame, que está súper interesante, porque yo cuando era niña, a la que hablaba y escuchaba siempre, que estamos muy enfocados en ella, es Valentina Lasraski. Es la única que se subía hasta el avión con el Papa. Sí, Valentina era una gran amiga, colega, hermana, gran informadora, de verdad que sí. Valentina, pues sí, logró hacer muchísimas cosas también por su honestidad y por su sencillez. Bueno, a mí me tocó hacerlo diferente que Valentina. Valentina se la tuvo que estudiar, se tuvo que hacer todo lo necesario. En mi caso no. En mi caso bastó una llamada telefónica. Yo conocí de Monseñor Corrado Balducci, que es quien a mí de alguna manera me abre el Vaticano, a través de un programa de televisión que se llama Misteri, de Corrado Bañasco allá en Italia. Y entonces al verlo hablar del tercer secreto de Fátima con esa soltura que lo hacía y que decía todo lo que decía, dije, este hombre yo lo quiero conocer. Sí. Y si yo me pongo algo entre ceja y ceja, pasa. Y si no pasa, lo hago pasar, porque así es como de alguna manera me ha tocado abrirme camino. Bueno, ¿qué hice con Balducci? Un día estando en Inglaterra, que cubría el eclipse aquel tan famoso del 11 de agosto del 99, estaba reportando para la televisión mexicana y, oh sorpresa, me di cuenta que cuando tenía que hablarle por teléfono al estudio, a este programa de Adal Ramones, donde estaba Jaime Maussan esperando que yo hablara para conectar, pues les conté, bueno, estoy aquí, estamos esperando a que amanezca para irnos allá en Inglaterra, o sea, a
Cornwall, se llamaba estando en Inglaterra. Hay que entender que hay 6 horas de diferencia, entonces pues era medianoche en México, mientras que yo estaba por allí para amanecerme. Y bueno, pues les dije esto y cuando colgué el teléfono me di cuenta de que no usé ni siquiera un chelín para poderme conectar. Simplemente le pedí a la operadora, necesito una llamada de larga distancia a México, por favor, y me di cuenta que jamás dije por cobrar. No collect call, simplemente I need to speak with Mexico, bla, 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 shalala, shalala. Les di el número, me conectaron y yo empecé a hablar. Y dije, Wow. qué interesante. Y entonces, si puedo hablar a México, puedo hablar a Italia. Oh. ¿Pasó? Esperé a que diera la hora decente para hablar a Italia y llamé a través del mismo sistema con la operadora, algo así como el 00 que se utiliza en Estados Unidos. Y entonces el 011 creo que es el que usan o que se usaba en su momento, ahora se usa el Plus. Entonces el 011, bueno, marqué lo que correspondería al 011 y la operadora me contestó, hello, y ya dije, I need to speak to Italy, I need to speak to Vatican, and I would like to speak with Mr. Corrado Balducci. Y me dijo, hold on, please. Y se oyó el cambio de satélites, porque se Sí. de los puntos a los jetones. Y de repente, Centralino Vaticano, buonasera. Y dije, ok, Centralino Vaticano, buonasera, va bene. Sono Daniel Muñoz e vorrei parlare con Monsignor Corrado Balducci. Sì, un attimo, prego. Y en ese attimo, prego, en lo que lo conectaron, sí, pronto, ya tenía Balducci en la línea. Así, así como te lo estoy contando, Te así fue. quedaste así como yo. Y le dije, ciao, monseñor, yo soy Daniel Muñoz, soy un periodista mexicano. Sí, perfecto, lo quiero entrevistar porque mire, yo lo voy hablando en la televisión. Dice, perfecto, mañana nos vemos a las 6. Sí, monseñor, pero yo estoy en Inglaterra, en este momento va bene, ci sono degli aerei, hay aviones, nos vemos mañana a las 6, punto, se acabó y colgó. Wow. Pues hazte lo que tengas que hacer necesario, pero agarras un avión y te vas a Italia. Y Claro. suspendí lo que estaba haciendo en Inglaterra y me fui a Italia, dejé al astrónomo que iba conmigo ahí en Inglaterra y me fui a ver a Balducci. I'm Esto sorry, fue my en el fan, mes de pero agosto. luego nos vemos. Y ya cuando llegué con Balducci me estaba esperando, pero fíjate qué cosa tan interesante. Me esperó en el Vaticano, me dio cita en su oficina en Vaticano. Tuve que franquear la Guardia Suiza, le hablé a un par de amigos de Italia, uno de ellos me pudo acompañar, me llevaron, bajaron del aeropuerto por mí, me llevaron a Vaticano y entré. Y le dije, el chico viene conmigo, porque lo habían detenido en la Guardia Suiza. Le dije, él viene conmigo, es mi guía. Y se va, viene, puede pasar, pero solo pasó hasta cierto punto. Después de ahí, ya no. En ese punto, en un corredor, están las obras que yo creo que a los chicos italianos les enseñan en la escuela elemental, en el elementary school. Y yo lo veía que veía así, veía por acá las obras, y después me lo contó. Dices que eso solo lo vemos en los libros de texto. Sí, y lo estaba viendo con mis ojos. Lo que nosotros italianos aprendemos en la primaria, lo estaba viendo con mis ojos, hasta donde ya le dieron permiso de llegar. Y ahí yo ya entré, Monseñor me estaba esperando, me presentó a su santidad, me presentó con otros cardenales y me dijo, muy bien, pues vamos a hacer la entrevista, vámonos a mi casa. Entonces dices, o sea, como para qué me hiciste venir al Vaticano si la entrevista va a ser en tu casa? Pero Para no que lo entendía. conocieras. Exacto, Monseñor me quería como iniciar. Yo no sé si él sabía ya quién venía, no lo sé, hoy sé que sí, pero en ese momento no sospechaba. Pero me mostró las dos caras del Vaticano, me mostró muchas cosas y me presentó al Papa, que para mí fue impresionante. Y ya de allí, bueno, la entrevista duró hasta las 6:30, 7 de la mañana del día siguiente. Nos quedamos toda la noche hablando. Me llevó al hotel en el cual me había registrado, que ni siquiera me había registrado, y alcancé nada más a darme un baño y a correr al avión. Bueno, terrible. Pero nos hicimos amigos. Y él me lo dijo, estoy muy contento contigo porque estás haciendo el esfuerzo de hablar mi propio idioma y no me Wow. estás obligando a hablar ni en alemán, ni en inglés, ni nada, que para mí, digo, me puedo expresar mejor en italiano. Y nos hicimos muy amigos por eso. Y cada que iba a Italia, cada que nos veíamos, era, te cocino algo, quieres cordero hoy, cuál vino quieres tú, y así, o sea, fue una cosa de amigos, no fue una cosa de el monseñor que tiene este rango, no, 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 fueron amigos que se encontraron, que se volvieron amigos sobre el camino,
Y gracias a esa amistad, Monseñor me invitó a formar parte de una comisión dentro del Vaticano con la cual estuve trabajando, dándole información a su santidad y a este grupo de personas que los vamos a mantener secretos hasta el fin de los tiempos, yo creo, pero que éramos un grupo que pues sí estábamos programando de alguna manera y coadyuvando a que se diera el contacto con seres extraterrestres en el Vaticano. El único tema es que mataron al Papa Juan Pablo II. Y entonces pues ya no pudimos hacer más porque ni Balducci ni el Papa estaban vivos. Bueno, pues hay que abortar el plan y lo tuvimos que abortar. Desafortunadamente, esas cosas pasan. Mira, Daniel, muchas personas como Miriam Avitia, yo sé que no te conocen, pero ahora tengo muy claro, tú, como muchas personas de antaño, que ya vienen con toda esta información, 2025 y 2026 están saliendo a la luz y tienen que ser conocidos no por estos grandes programas, sino a través de la divulgación de programas como el mío. Llámeles podcast, entrevistas, una plática, como sea. Pero son ustedes grandes divulgadores, grandes personalidades con información tan importante, porque cuánta información tú no obtuviste tú dentro del Vaticano que realmente nosotros desde acá de afuera no lo sabemos. Y yo sé que te vas a quedar con información que tal vez algunos grupos pequeños se las has entregado o se las vas a entregar por alguna razón, que no es fácil entregarla en programas como este. Está tan impresionante porque este año 2026 ha sido tan rápido y tan evolutivo, de tantas cosas tan impresionantes, que tú vienes a confirmarme. Ahorita estamos a la mitad del año, estamos en julio, estamos a la mitad del año. Y llega Daniel Muñoz aquí a Del Cielo a la Tierra y a Ciruntaya Conciencia Cósmica, pues simplemente a decir, mira, esto es así, 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 toda esta información que se ha ido recopilando en esta mitad del año, tú vienes, ¡fum!, como a sellarla y a decir si pasó, si es, si viene, lo que está, lo que no está, porque ya hasta me confirmaste de lo que viene. O sea, y estamos terminando con esta información del Vaticano. Son muchos años, Miriam, son muchísimos años. En mi caso personal, siempre público. No es que me estoy dando a conocer en los podcasts. En esta fase es que me están empezando a ver las nuevas generaciones en los podcasts. Pero si tú analizas mi historia, bueno, me han conocido millones de personas a través de la televisión y de la radio, millones, y del cine de alguna manera. Pero hoy con los podcasts se están abriendo cosas que no se abrieron en su momento. Pero sí, definitivamente es cierto, se están dando nuevas oportunidades a... Claro, es que es lógico entenderlo. Los niños de hoy no entienden un disco de acetato, no entienden un CD, no entienden un cassette, pero entienden la era digital y que todo lo encuentran a través del teléfono. Para ellos no existe comprar un disco, para ellos todo está en el teléfono. Entonces, bueno, está bien. Ahora tendremos que llegarle a esta nueva generación que está entrando en este minuto en acción en el planeta, y pues los que hemos portado estas realidades durante miles de años en su momento, pues tenemos que hacerlo adaptándonos a los tiempos, pero sobre todo a las formas. Acuérdate que este es un planeta de formas, no de esencias. ¿Cuál es nuestro trabajo? Transmitir la esencia a través de la forma para que se adapte y pueda llegar a más personas cada vez. El objetivo no es convencer de nada a nadie, el objetivo es que todos tengan la información y que cada quien deduzca, determine y establezca. Y esto no lo puedes imponer, nunca puedes imponer una verdad. Nadie puede creer en extraterrestres porque alguien se lo obligó o le dieron el decreto de que si no crees extraterrestres tienes que pagar tal impuesto. Eso no existe. Lo que tienes que hacer es aprender antes de entender una realidad que vive fuera de nosotros y que toda la vida nos está observando. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro papel en el universo? Y una vez que lo entiendes, lo demás es obvio, es rápido, es automático, es fácil de entender, porque entiendes tu papel dentro del organigrama cósmico, dentro del puzzle cósmico. Y yo creo que entendiendo eso, ya no requieres de saber nada de extraterrestres, porque sabes que la vida es cósmica y que pues está en todos, ser parte de el engranaje maravilloso que consiste en la creación, con sus dioses y con sus demonios incluidos. Todos son necesarios, todos somos necesarios. Y algo que confirmo contigo,
muchos humanos que tal como tal están, ni siquiera son humanos, pero ni siquiera son extraterrestres malos. Son clones sin alma, material de desecho que sirve precisamente para estorbar y confundir. Son más de 3.000 millones. Mm. Pero esos no están Imagínate. contados dentro del sistema que estamos, la humanidad, ¿se estarán? Digamos que está perfectamente contado dentro del sistema de la humanidad. Wow. ¿Cómo te enteras quién es un clon sin alma? Tan solo ve cómo disfrutan de matar o de disfrutar Ah, de violar o de burlarse de las personas. Ve todas esas personas que opinan en los mismos podcasts. sí, ¿Cómo sé si esto es cierto? Ah, qué risa me da su bigote. Ay, mira, no se quita el sombrero para nada. Mira la señora, no se quitó nunca los lentes. Qué falta de respeto. O sea, ni oficio ni beneficio. Y ahí están. Obvio, son material de desecho que están allí para provocar lo peor dentro de los seres humanos y generar que la oscuridad salga de la peor manera y no hay integración. De la forma integrativa, la oscuridad se vuelve poder, pues nunca te van a hacer que tengas ese poder. Y estos son seres creados por cerebros humanos, incluso por sí, esa famosa inteligencia artificial que hace más daño que bien. Pero bueno, claro. ese es un programa completo que tendría en su momento que hablarse antes de que sea demasiado tarde con esa cosa rara. Sí. Daniel, tu sombrero es un protector de tu información. Aquí, por eso Es, pues siempre lo tienes que tener. Es un digamos que es protector. un símbolo, un protector, un Sí, símbolo, una especie de sí, sí. disco de Sakia para quien lo quiera ver. No te Un olvides, protector, un no protector. te olvides que de repente yo empiezo a usar el sombrero en el año 2004. Otro colega en la televisión mexicana TV, cuando en México ya no se usaba el sombrero, de eso desde hace 40, 30 años. Y de repente empieza a usar mi otro colega que ¿cómo se llama? Yo me olvidé. Y él usa los sombreros de color oscuro y yo uso los de color blanco. Wow. Y curiosamente empieza a salir a la luz la hermandad de los sombreros blancos. A Ay, no quien la quiera verlo conocía. que lo vea. Bueno, hay que empezar a ver tiempos y te das cuenta cómo algunos sombreros blancos manifiestos empezaron a hacer cosas y los sombreros blancos empezaron a hacer su trabajo. Son señales, son como banderas de salida que sirven para activar programas y procesos. Y yo nunca lo pensé como eso, simplemente fue parte de la imagen que una revista con la cual empecé a trabajar me dio y dije, me gusta. Me decían, estamos buscando algo como un Indiana Jones que busque y que haga. Y me pusieron sombrero y me querían poner gasné, cosa que no me puse. Me dejé la corbata, el saco, todo esto y el pasaporte y tantos países y tantos idiomas. Y pues sí, me gustó la imagen, entonces me la quedé sin saber que estaba siendo portavoz de algo que tenía que ya darse a conocer. Y empezó desde el silencio a ser manifiesto con los sombreros blancos. Así que es un símbolo, un protector y es todo lo que me acabas de decir. Sí, fíjate que yo en alguna ocasión he convivido algunas veces con Sixto Paz y en una ocasión yo le quité su sombrero porque él también porta un sombrero peruano, obviamente, y le dije, se estaba riendo, ¿no? Le dije que todo el conocimiento adquirido a través de esta conciencia y se ha transmitido el sombrero, me lo puse, se ha transmitido la conciencia de Miriam Navitia. No, pues se soltó riendo, me dice, pues mira qué fácil. O sea, tantos años, 50 años, Y uno yo haciendo programas de televisión cuando lo que podía hacer es vender sombreros usados. fíjate, wow, qué impresionante. Que fuera Daniel, así. ay, me encanta esta charla contigo. Espero y deseo y le pido a los seres del cosmos que yo sé que sí va a pasar, tenerte frente a frente, porque también hago entrevistas en vivo ahí en personas, tengo un pequeño estudio. Me encantaría que si algún día tienes la oportunidad de venir, de hacer esta grabación en vivo. Fíjate, me han pasado varias cosas contigo. Hace días yo le conté a mi esposo, le digo, ¿sabes una cosa? Tengo tantas ganas de ir y que me invites. Yo le dije, ¿qué me invites? A una tribu de pieles rojas aquí en los Estados Unidos. Le dije, no sé, ve buscando un lugar. Yo sé, le dije que a lo mejor nos va a costar trabajo porque sé más o menos cómo son, porque pues aquí tenemos lugares y generalmente es donde estos señores tienen casinos, pero esa no es mi intención. Vamos a esas reservas, pero vamos a comer. Y hace 2 semanas, hace 15 días, fuimos a un lugar que se llama Knoxbury Farm, que es su lugar favorito de mi esposo y de mis hijos. Ese día, Daniel, había muchos pieles rojas ahí. Estaba, y con trenza y todo, yo estaba súper, fue el 4 de julio, fue exactamente el 4 de julio.
Ok. Hay un área muy antigua que simbólicamente los representa a ellos, donde comen sus platillos y todo esto. Estaba un señor, un piel roja, con una trenza larga, estaba mordiendo un elote. Paso yo a tomar un video para la música que ellos estaban tocando. El señor y yo hicimos así, mira. Yo no sé con la vista, con la mirada, qué fue lo que pasó. Créeme que no lo sé. Entonces yo le di, mi esposo venía atrás de mí y le digo, oye, le dije, ¿miraste al señor que estaba ahí sentado comiendo el elote con una trenza súper larga? Le dije, me llamó la atención porque me miró de ojo a ojo, me dijo, ¿cuál? Le dije, el que estaba sentado ahí, le dije, ya no había nadie, me dijo, es que no había nadie. Sí, le dije, ahí estaba un señor de trenza larga, de piel así, así, estaba comiéndose un elote, me dijo, Miriam, yo vengo atrás de ti, no había nadie. Entonces le dije, sí, bueno, dije, ya no quise discutir, no discutir, sino preguntarle, pues porque mi esposo no está en estas cuestiones, ¿no? Pero me llama la atención que tú visitaste uno de estos lugares en Dakota del Sur. Yo Sí, deseo que se muevan todos los hilos celestiales y que viajemos y que acampemos y que me invites a ese lugar con esta gente. Créeme que es uno de los sueños y deseos que yo tengo. Ir a uno de estos lugares, conocer a estas personas, pero vivir esa experiencia. No creas que con la finalidad de grabar, no, sino hasta la piel se me eriza, sino de vivir y sentir esa energía, esa presencia. Es más, si tengo que fumar la pipa, fumo la pipa, no es un decir, pero cuéntame esa gran experiencia que yo decía, ¿por qué? O sea, yo la tengo que vivir junto con Daniel. No sé por qué me pasó eso. Yo amo vivir esa experiencia que tú ya viviste. evidentemente estabas en conexión con una conciencia superior y esta conciencia se manifestó contigo. Algo como la manifestación de la que hablaba. Mira, sí, Dakota del Sur, no recuerdo bien el año, debe haber sido un 1994, 95, algo por ahí así. Uh -huh. Pero fue poderosísima la experiencia, poderosísima, porque fuimos muy pocos invitados de fuera. Pero éramos todos como muy altos en nuestras posiciones a nivel público, ¿sabes? El ex sargento mayor de la OTAN, Robert Dean, Whitley Strieber, este gran escritor de Communion, estaba Jaime Maussan, éramos varios, tu servidor el último de todos. Y sí, nos dieron la oportunidad de ir, de hecho, mi contacto se llamaba Laurent Seffier. Laurent Seffier tenía como nombre autóctono Standing Elk, y Standing Elk nos llamó, nos invitó y me abrieron el paso, y incluso está la anécdota de cómo la policía, en lugar de multarme por ir a exceso de velocidad porque yo manejaba, yo me llevé a todos, yo renté el automóvil, vámonos todos porque íbamos a llegar tarde. Pues obviamente la policía local de Dakota del Sur me detuvo y pues yo le dije, pues aquí están mis documentos y todo, pues eran mexicanos finalmente, con permiso internacional de conducir también, y el auto rentado, vieron todo, y le dije, vamos rápido, porque me preguntó por qué iba superando los 70 millas por hora, cuando era, creo que 50 millas en esa zona. Yo iba 70, 75, una cosa de locos yo iba. Y le dije, es que tenemos cita con Standing Elk, nos está esperando Standing Elk, y pues tengo que llegar. Me dije, who is waiting for you? Standing Elk. Ok, y casi me dice, agárrese los cinturones, me siguen, y nos escoltaron hasta llegar a la reservación. Y es que, claro, traía el director de la OTAN, Michael Hessemann también iba con nosotros, que era entonces el director de la revista más prominente de Alemania, que era UFO Magazine. Éramos un grupito bastante singular ahí, un estigmatizado, éramos un montón de personas. Y pues llevarlas así a exceso de velocidad, pues era así, así empezó todo, y abrieron una cantidad de información con nosotros. Era como un encuentro para intercambio de la información y de la conciencia espiritual de los pueblos nativos de América, algo así. ¿Por qué nos invitaron? Jamás me enteré, pero sé que era especial para ellos que alguien de fuera supiera. Entonces, pues sí, estuvimos ahí y fue asombroso ver cómo los hermanos celestes vinieron por ellos. Yo tuve la oportunidad de ver a lo lejos cómo pasó y cómo regresaron todos luminescentes en esa ocasión después del encuentro con estos hermanos.
y sé que me lo dejaron ver y sé que lo vivieron de una manera consciente y sí, claro, iban los grandes jefes, los jefes de muchas tribus, de mucha reservación, porque estaban los pies negros, estaban los Chippewa, estaban los Dakota Lakota, estaban los Mezcalero, estaban los, eh, por lo menos 40 tribus diferentes, Oh my God. Ay, qué todas padre. unificadas allí en Dakota del Sur, ¿sabes? Y estos grandes jefes fueron al encuentro con los Star Elders, como ellos les llaman, ¿sabes? Ay, yo les Entonces, pido que un día me inviten. pórtate bien, activa tu Siempre disciplina me y verás porto que va a ser muy fácil. Ya, no, eso es todo lo que se Siempre me necesita. porto bien, Daniel, siempre me porto bien. Oye, Daniel, está súper interesante, te dijo que contigo hay de todo, hay de todo. Hay desde lo espiritual, desde el contactismo, Mm. desde todo, o sea, de todo. Contigo no hay un tema del cual no se puede hablar y ahora sí que podemos ir de una línea de tiempo a otra, brincar, venir, saltar, de todo. Y eso sabes que se me hace muy padre porque tú das esa confianza a la persona con la que estás interactuando en este momento, como yo, de decir, ¿no? A ver, de hablar de todo un poquito. Mm. Dani, para finalizar, porque sé que tenemos muy poco tiempo, cuéntanos de estos tres seres con los que tú tienes contacto, si no me equivoco. Sobre todo el que se me hace muy interesante, corrígeme si estoy mal. Samyase es tú misma contactada con la que tiene Billy Mayer, con esta pleyadiana, o es otra. Es ella. Ah, Pero es solo súper. una de las tantas con las cuales tengo la conexión. Al Ok. principio ella llegó, sí, desde luego, pero por ejemplo, quien me cuida, quien de alguna manera me vigila 24/7 y me guía en muchas cosas, se llama Adavia. Y ella no es pleyadiana, es de Adavia. otra civilización diferente. Se me hace simplemente forma parte de, es una mujer con la cual he tenido conexiones muy, muy, muy ricas, muy directas, muy precisas y que la última vez que la vi físicamente fue en el año 2019. Mm. Eh, Después de eso, ya no la he vuelto a ver físicamente como cuando la vi la última vez que hasta la abracé y todo. Ay, Pero qué después padre. la he encontrado muchas veces en mis mensajes, en mis sueños también, pero siempre ha estado presente, toda la vida ha estado presente. Hay veces que tenemos que trabajar muy a la limón, muy de la mano. Sí, Hay sí, veces que sí. ella hace sus cosas, yo hago las mías y de repente coinciden. Y hay veces en las que cada quien hace lo que tiene que hacer por su lado y no nos enteramos hasta mucho tiempo después que nos dimos cuenta que estábamos construyendo desde dos ámbitos diferentes las cosas. No me interesa que se sepa mucho. Los que lo saben, punto, hasta ahí se acabó. Y con Billy he tenido esa conexión tan directa precisamente gracias a Semiase. Por eso, cuando me encontré con él esa ocasión allá en Suiza, que llevé a Jaime Maussan, que estaba Michael Hesse, que estaban varios, él saludó a Jaime, era su cumpleaños un día antes, entonces le llevamos un pequeño pastelito que le gustaba a él y todo. Y a todos los iba saludando, le dijimos, bueno, este es Jaime Maussan, yo no podía hablar, yo traía mi cámara, yo iba grabando todo, quien traduciera, Michael Hasseman, que hablaba en suizo-alemán con él y traducía al inglés, él no habla español, pero de repente un poquito, él se encargó de las traducciones y yo de grabar. Y cuando dijo, "And this cameraman is Daniel Muñoz, he's the one who", y él me preguntó directamente, "So you are the one." Y se me quedó observando, se me quedó viendo y me pregunté siempre, ¿y por qué me preguntó, "You are the one"? Después me lo explicó, se me hace. Fue este encuentro se dio y fue el encuentro que abrió a Billy Mayer nuevamente ante las cámaras de televisión después de 14 años de estar callado, porque él decidió no hablar más y le dijo, se me hace, con ellos puedes hablar, con ellos sí debes hablar, así que ve, dáselas la entrevista y yo me tardé 2 años para conseguir esa entrevista con uno de sus asistentes y lo conseguí y al final nos dieron esa media hora de entrevista que se volvieron 14 larguísimas horas y nos mostró todo, nos mostró su arsenal de metales extraterrestres, nos permitió comer ahí con él, nos pasamos toda la noche, amanecimos allí. Eso evidentemente para Jaime Maussan fue uno de sus más grandes logros porque pues en su vida se imaginó que se iba a encontrar con el que lo había inspirado. Ya después él se trató de procurar sus propias entrevistas y bueno, ahí están, las mías ya nunca las publicaron y no lo culpo, está bien, perfecto, no pasa nada. ¿No las Finalmente tienes tú? ¿No las yo, tienes tú esas grabaciones? yo tengo todo, yo tengo todo. Tengo los originales, de hecho, son los míos, porque eran mis cassettes, era mi equipo, era mi cámara. Entonces tengo todo. Las Pero publicamos, Daniel.
Digo, se publicaron en el programa Tercer Milenio prácticamente en su Otra totalidad. vez. Está bien, o sea, el tema es que se dijera, que lo dijo Jaime, que lo dijo Daniel, que lo dijo Bingo Balino, ¿qué importa? Ya se dijo, ya se dijo. Que después quieras utilizar a las personas para crearte una fama, ese es otro canal diferente. Con que se diga el mensaje es suficiente y con que le abramos el canal a quienes deben hablarlo es Sí. suficiente. Así que, pues bueno, este tema con los indios, este tema con Billy Mayer, este tema con los pleiadianos, con Semiace, con quien sea, es parte de un todo nada más. Son las circunstancias en las cuales, y si no era Semiace, pero era Orson, bueno, entonces vámonos con George Adamski. Si no era Orson, pero era, ¿cómo le llama? Sixto, era Oxalc. Bueno, pues entonces hablaremos de Ganímedes y de Morlen, como le llaman ellos a Ganímedes, y todo eso. Y si no era él, pero si era Ptah, entonces pues hablaremos de Ptah, que no es otro que Jehová, y bueno, se nos puede hacer de noche hablando de estos temas. La verdad es que ¿qué importa el mensajero cuando lo que importa es el mensaje? Así Exacto. que, pues si es Semillase o no es Semillase, si es Quetzal, si es Menara o quien sea, si es quien sea, de tantos de mis amigos extraterrestres, ¿qué importa? Qué Lo que padre. importa es el mensaje, quiénes son, de dónde vienen, qué cosa quieren y sobre todo tratar de hacer posible que nosotros con eso entendamos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos y sobre todo cuál es nuestro papel en la creación en el universo. No en balde fue dicho, vosotros sois dioses y haréis cosas más grandes que yo. Bueno, ya es hora de empezar a entenderlo, a creerlo y a ponerlo en práctica. Creo que apenas yo lo estoy entendiendo, Daniel, después de una gran experiencia y como tú lo dices, ¿no? Muchas veces tenemos que separarnos de ciertas experiencias y enfocarnos en nuestra Uh -huh. misión. Bueno, pues eso hace en este momento a Miriam Avitia y hace, yo sé que los seres de allá de arriba me permitieron y te permitieron estar aquí conmigo porque yo dije, ¿cómo fue que Daniel aceptó mi invitación? Créeme que yo Gracias es, a ti. que, o sea, Gracias a ti. no, Insististe, ajá, insististe, y hubo pudiste los haber tiempos. dicho que no, Perfecto. pudiste haber dicho que no, me ha pasado, pudiste haber Yo dicho. no soy de los que dicen que no a la primera, no te preocupes. Bueno, es que hay información que tú tienes que dar para, pues para todos los grupos, ¿no? Y para todas estas personas ahorita que, como tú decías, hay muchas personas que están despertando, ¿no? En este tiempo y bueno, les llega la información porque realmente, imagínate, bueno, yo tengo 52 años, pero en realidad soy nueva. O sea, yo no tengo la información, apenas soy nueva en el conocimiento y en el aprendizaje y en esta evolución, soy nueva. Entonces, como tú dices, para las nuevas generaciones, bueno, yo me considero de esas nuevas generaciones, es por eso que considero y agradezco muy en gratitud de que Daniel venga a aportar esta información a la conciencia de Miriam. Súper agradecida. Con todo mi cariño y con el gran honor que me lo implica. Así es, Daniel, para despedirnos, ¿algún mensaje que nos puedas dar y dejar a la comunidad del cielo a la tierra y para Cirultaya Conciencia Cósmica? Hace algunos años vino Datanael. Datanael es algo así como mi doble cuántico, uno de mis grandes, grandes amigos cósmicos. Algo así como un Daniel Muñoz de dentro de 1500 años. Algo así. Estaba yo generando un programa de una serie que tengo y sorpresa, siento ese llamado que luego siento aquí en el hombro, así como, oye, y me conecto así, y me dijo esto que para mí fue algo evangélico, totalmente revelador, revolucionario, y que me encantó y que hoy me sirve para las terapias de sanación holística y para muchas cosas que hago. Natanael, con mucha solemnidad, pero con mucha amabilidad, muy amigablemente me dijo, querido hermano, llegó el momento de hacer pedazos tus creencias para construir tus propias verdades. ¿Sabes cuando algo te golpea y dices, espérate, rompe tus creencias, crea tus propias verdades? E insistió, sí, haz pedazos tus creencias y ya construye tus propias verdades. Insistió. Y se fue. A mí me dejó marcando ocupado y dirían los chicos, me dejó sin wifi.
ya no sabía yo qué hacer. Lo que primero hice fue lo escribí, le hice un cuadrito, le puse una foto de un extraterrestre, no sé, alguna cosa, y lo publiqué al instante. Es llegado el tiempo de que rompamos nuestras creencias para construir nuestras propias verdades. Yo lo considero como algo profundamente evangélico porque vivimos en función de creencias, que tienes que comer 3 veces al día, que te tienes que casar, que tienes que tener hijitos, que debes trabajar para tener dinero, que debes obedecer, son creencias, siempre han sido creencias y vivimos en función de creencias, pero no las confirmamos las creencias. ¿Y qué pasa si rompo las creencias, las hago así y empiezo a construir lo que yo sé que puedo hacer? Y si empiezo a construir mi vida propia, y si empiezo a construir mi propia salud y mi propia felicidad, y si empiezo a construir mi propia verdad, como decía Data. Ese día me di cuenta que eso es lo que yo hago en mi vida. Despedazo creencias porque nunca me meto en el mismo guacal, en el mismo agujero, nunca. Siempre me salgo como la langosta que se sale de la cubeta y los demás la quieren meter. Y vaya que he hecho cosas, vaya que me ha tocado ser vanguardia en muchas cosas. Y después los demás comen de todo lo que sembré. Está muy bien, perfecto, no pasa nada. Mientras se siembre y eso de fruto es perfecto. Pero hago eso. Entonces me di cuenta que ese mensaje resumía en mucho mi vida, romper creencias y construir verdades. Que la verdad puede estar equivocada, la compones, punto y se acabó. Rompes esa nueva creencia y creas una nueva verdad. De esa forma estás, pues sí, de alguna forma siendo guiado por la única constante que es la que define a Dios en todo el cosmos, y esa constante no es otra cosa que el cambio. Así que es con lo que yo quiero cerrar el día de hoy. Hagamos un buen ejercicio echando, no tal vez de un solo golpe, pero rompamos un día una creencia y mañana otra, pero en su lugar no dejemos el hueco, porque se pueden meter cosas raras. Construyamos una verdad nuestra, verdaderamente nuestra, de la que estamos convencidos, de la que estamos seguros, de la que podemos dar la vida, la que nos entusiasma y la que nos hace crecer. Cuando descubramos que la evolución no duele, sino que entusiasma y te pone feliz, te vas a dar cuenta que también la oscuridad tiene sentido y que es necesaria en nuestra existencia. Y vamos a dejar de hacerla a un lado, como me dijo una angelóloga un día. Yo solo creo en los angelitos porque son bonitos, pero extraterrestres son malos porque son feos. Yo ya no sabía qué hacer con esa mujer. Dije, ok, Daniel, dale chance, permítele. Un espejo al corazón, un espejo al alma. Mira, vete, eres real así. Mira lo que hice. Sí. En televisión nacional, imagínate tú. Qué ganas tenía de decirle de todos los colores y sabores. Y bueno, no dije nada más, pero me di cuenta cuando los caminos se manifiestan a sí mismos, es cuando los puedes vibrar y te das cuenta de cómo es. Habrá personas para las que los extraterrestres son malos porque son feos. Sí, está bien, no pasa nada. Y habrá personas que crecen gracias a los angelitos porque son bonitos. Bravo, está bien, perfecto. Mientras crezcamos, vale la pena. Así que a construir nuestras verdades y a destruir nuestras creencias, creo que es una muy buena alternativa que nos ofrece el cielo para dejar de vivir en una inercia espasmosa y espasmódica en la cual vivimos, para activar un poquito este sistema evolutivo que es el gran carrusel de la vida y el fractal de la conciencia cósmica del cual formamos parte indisoluble. Pues muchísimas gracias, Daniel, por habernos acompañado. Gracias a todas estas personas que van a ver esta grabación que para mí ha sido muy enriquecedora y yo sé que voy a tener comentarios, yo sé que van a hacer preguntas, pero yo estoy súper feliz. Este es un regalo para Miriam Avitia, el cual Miriam Avitia lo comparte con toda su comunidad. Muchísimas gracias, Daniel, gracias y espero verte en un futuro cercano. Ya frente a frente, físicamente, abrazarnos, tocarnos y felicitarnos unos a otros. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Hasta siempre, chao, chao.